Ya estamos al aire. Bueno, sí, un fuerte abrazo, Amel, para ti, para nuestros hermanos de lucha que en estos momentos nos siguen y van a estar compartiendo esta transmisión sobre la situación de los presos políticos en Cuba en medio de la pandemia de coronavirus. Y ese abrazo extensivo a todos los amigos que de una u otra manera dan su valioso aporte a favor de la libertad y la democracia en Cuba. Hiciste un resumen muy bueno en un audiovisual, incluso hay una publicación bajo la firma también de nuestra hermana de lucha, Caterina Mojena, sobre la situación de uno de nuestros activistas encarcelados últimamente. Tenemos 3 nuevos presos políticos. Tenemos el caso de Isaín López Luna, el de Yuselín Ferrer Espinosa y el de Michael Herrera Bonne. Me gustaría que para comenzar a informar a los que a esta hora nos siguen y a quienes van a estar viendo esta transmisión luego, es decir, explicarle cuál es la situación de estos 3 hermanos y de ahí continuamos profundizando sobre la gravísima situación que están enfrentando nuestros presos y que por desgracia va a continuar agravándose. En la obra La Divina Comedia de el italiano Dante Alighieri, en el canto creo que tercero de su obra, Infierno, hay un letrero a la entrada precisamente del infierno que dice: oh vosotros lo que entráis, abandonad toda esperanza. Eso es más o menos lo que sucede con el preso político, con todos los presos en Cuba, pero sobre todo con los presos políticos que sufren doblemente el confinamiento, el hambre, los abusos, el acoso, el ensañamiento, la persecución constante, la mala atención médica y todo lo que el régimen le impone precisamente para quebrar su voluntad y para obligarles a abandonar la lucha que desarrollan a favor de la libertad y el respeto a los derechos humanos. Haznos el favor y actualízanos sobre estos 3 hermanos y de ahí seguimos profundizando sobre el tema. Sí, mira, vamos a iniciar por el caso que pudiésemos decir más crítico, que es el de Michael Herrera Bones, opositor, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide, que ha sido pues muy visible en las redes sociales a través de las protestas que en compañía de otros activistas y en muchas ocasiones él solo dándole el pecho a la lucha contra la dictadura ha realizado en la capital, reside en La Habana. Y pues Michael, ante la difícil situación que está viviendo el pueblo de Cuba, con el coronavirus y con la crisis material y espiritual que cada día se agrava más, producto a 60 años de comunismo, pues decidió el día 15 en su comunidad, el 15 de este mes de abril, pues realizar una protesta pública, pacífica como siempre, en exigencia o en protesta más bien por los reiterados cortes del fluido eléctrico en su comunidad. Esto generó que se lo llevasen detenido ese día 15 y lo soltaran, lo liberaran a la medianoche. Luego, al día siguiente, le fueron a buscar y se lo llevaron detenido y a partir de ahí, desde el día 16, pues Michael se encuentra plantado en huelga de hambre, en protesta por su injusto encarcelamiento y además porque le están acusando primeramente de desacato, un delito fabricado, entra dentro de la gama de delitos que la policía política usa para enmascarar la represión política y le fabrica a los activistas. Y luego hace 5 días exactamente hoy tenía previsto juicio, pero suspendieron el juicio y le cambiaron la acusación. Ya no es desacato, ahora es atentado, otro de los delitos en uso por la policía política contra los activistas disidentes. Y entonces, pues es muy crítico su caso porque desde el día 16, hoy estamos a 28, es decir, a 28, disculpa, han pasado 12 días ya que Michael se encuentra en huelga de hambre. Actualmente se encuentra
en la prisión 100 y Aldabón. Y lo que más llama la atención, disculpa, en la unidad policial, 100 y Aldabón, lo Sí, que es un más llama centro la de atención, detenciones con características bien exactamente, complejas y duras para el detenido. lo que más nos preocupa, José Daniel, es que Michael Herrera Bones es paciente de VIH y esto pues multiplica los riesgos y el peligro para su vida. Es muy lamentable que un ser humano por hacer uso de un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues se encuentre expuesto a esta lamentable situación. Del caso de Michael podemos pasar al caso de Isaín López Luna. Isaín ha sido preso político en otras ocasiones. En 2015 fue sancionado y estuvo hasta 2016 en prisión por su amplia participación en protestas públicas en La Habana. Luego, en 2017 fue vuelto a encarcelar y le fabricaron un delito de desacato y fue liberado a finales de 2019 y desde que salió visitó nuestra sede allá en Santiago de Cuba, fue muy activo en la campaña por tu liberación y pues ahora resulta que se encuentra en la prisión Valle Grande en espera de una farsa judicial, acusado igualmente de atentado. Y esto tiene como antecedente que él es detenido el día 10 de abril, pero el día 9, un día antes, a él le fabrican el delito a través del jefe del sector policial de su zona, quien se personó en su vivienda en horas de la noche, embriagado, porque parece que pues para hacer este tipo de teatro, para hacer este hecho tan vil, necesitan muchos de ellos embriagarse. Pues se presentó allí a provocar a Isaín, a sus familiares. En esta provocación terminó lesionada su madre, que terminó desmayada en el suelo, convulsionando. Hay un video que publicamos, como bien tú mencionas hoy, y pues el hombre, antes de marcharse, dijo que como que eso no se iba a quedar así, que él iba a acusar a Isaín. Al día siguiente, una brigada de búsqueda y captura fue por Isaín a su vivienda, él no se encontraba, sus familiares le llamaron vía telefónica, le avisaron y él, como no teme a nada, porque no es inocente, porque él no fue quien cometió el delito, pues resulta que retornó a la vivienda y al darse cuenta de que ya había y todo una acusación en su contra sin fundamento, pues percibió de que le querían fabricar un delito y decidió hacer una manifestación pacífica él solo con dos mensajes antigubernamentales en la mano. Y pues esto generó que le detuvieron finalmente y desde entonces primeramente lo llevaron a la unidad fue a dar a un técnico de intrusión penal conocido como Picota en La Habana y allí pasó 6 días y a los 6 días lo llevaron hacia Valle Grande, donde actualmente se encuentra. Él le dijo a Saqueo Báez hace ya 4 días mediante una llamada telefónica que su familia le comentó que varios vecinos se dirigieron hacia el técnico de Picota para dar la declaración de lo que había sucedido, del mal proceder del jefe de sector y el jefe de sector y la policía, disculpa, allí se negó a tomar esa declaración. Los oficiales del ministerio desecharon estos testimonios porque evidentemente hay orientaciones de la policía política de que nadie se meta en eso, de que eso es un delito manejado por ellos. Inclusive el mismo primo de Isaín que estaba allí en esa noche, la noche del día 9, cuando el jefe de sector fue a provocar, dijo que Isaín salió y fue a tocar la puerta de una vecina que es la segunda al mando de un centro de detención llamado Punto 30 y reside allí, creo que de grado de teniente coronel, para que ella también fuese testigo del mal proceder, de la borrachera que tenía el jefe del sector, que estaba hasta vestido de civil incluso, y esa señora se negó a salir pese a que estaba en la vivienda. Sin embargo, cuando un vecino comenzó a expresarse, a manifestarse públicamente en contra del mal proceder de ese oficial, ella le salió al paso y le dijo: cállese la boca que usted no es abogado, lo cual evidencia el contubernio, ¿no? Que ella estaba al tanto de todo lo que se estaba cocinando contra Isaín en ese momento. Y pues esa es la situación que tiene Isaín actualmente. Está en espera de una farsa judicial
está pendiente a juicio. Y del caso de él paso al caso de Yuselín. Yuselín Ferrera Espinosa, reside en Santiago de Cuba, fue detenido el pasado 12 de abril en la puerta de su vivienda. En su detención, los agentes de la policía usaron la violencia de manera injustificada y fue trasladado hacia la unidad policial de Micro 9, la primera unidad de Santiago de Cuba, hasta el día 24 de abril. El 24 de abril fue pasado ya a la prisión de Aguadores, de donde recientemente tú saliste. Se cayó acá la comunicación. Bueno, continúo, en algún momento se restablecerá. Sí, ya está acá. Aquí estamos. Un accidente. No, te decía que Yuselín fue trasladado hacia la prisión Aguadores desde el día 24 y también se encuentra acusado de atentado. Hay que ver la similitud de estos tres casos, ¿no? Donde el delito es el mismo. Y pues llamamos la atención porque se encuentran pendientes a juicio y tenemos casos de activistas que se han pasado hasta más de un año pendiente a juicio. Inclusive el caso lamentable de Amel Santiago Mas Hernández, un activista de La Habana que murió en la prisión del Combinado del Este en La Habana en espera de una farsa judicial, pendiente a juicio. Ya llevaba más de un año pendiente a juicio. Murió en unas extrañas circunstancias que tal vez algún día podamos aclarar. Dijeron que le había dado un infarto, pero sabemos que un infarto le ha dado a tantas personas que el régimen desaparece. Pues esto es una justificación bastante cuestionable, ¿no? Siempre, porque además no permiten hacer necropsia. Y entonces, pues nada, llamamos la atención sobre esta situación. Estos son tres casos ahora mismo que estamos mencionando que evidencian cómo se va incrementando la represión contra los miembros de la sociedad civil independiente, en este caso, activistas de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba Decide. Daniel. Sí, cómo no. Hay una situación también, entre tantas situaciones críticas, Amel, que nos tiene muy preocupados a ustedes, a nosotros, a todos, y es la situación de Aymara Nieto Muñoz, dama de blanco, miembro de la UNPACU, promotora de Cuba Decide, madre, esposa, prisionera política por ya más de una ocasión, su esposo prisionero político por 3 o 4 ocasiones ya, Ismael Boris Reñí. El pasado 14 del mes presente, la policía política de la provincia de La Tuna, porque encima de que la encarcelan, la torturan, encima de que le roban, encima de que hacen todo lo posible por rendirle, quebrantar su voluntad, hacerle sentir mal a ella y a lo suyo. Encima de eso, la envían a una prisión bien distante de su lugar de residencia. Está a más de 800 kilómetros de donde ella y su familia radican. La tienen en la prisión de mujeres de la provincia de La Tuna, que está cercana al municipio Manatí. El día 14 pasado le robaron los alimentos y los productos de aseo. Y ayer volvieron a robárselo. La policía política ayer volvió a apropiarse de los productos que 2 activistas, Joan Ricardo Llerena y Gisnevis Danitza Pérez, trataban de hacerle llegar a la prisión. Y esto es bastante grave porque, como hemos denunciado y vienen denunciando otras organizaciones, periodistas independientes, familiares de presos políticos, la situación en las cárceles cubanas de siempre es terrible en cuanto a la alimentación y a otras muchas cosas. Y ahora con esta situación del coronavirus, el hambre y la insalubridad, el hacinamiento, las terribles condiciones que sufren los presos políticos y la población penal en general se hacen mucho más complejas, mucho más duras.
Y en el caso de Aymara ya esta es la segunda vez, pero no solamente están robándole los alimentos, los productos de aseo que se trata de hacerle llegar a la prisión. Hay ya varios casos de presos políticos que ante la campaña que comenzamos buscando apoyo en el exterior y en todas partes para asistir a los presos y sus familiares con algún dinero para alimentos y productos de aseo y para que sus hijos al menos tengan un vaso de leche si encuentran en la leche los familiares, porque hasta la leche está perdida en Cuba. Y la policía política, con la complicidad de la agencia Western Union, está reteniéndole estas modestas ayudas, pero que tienen un valor muy alto porque salvan situaciones muy graves en muchas familias de presos políticos, de luchadores por la libertad y la democracia que resultan víctimas de la represión más cruda por parte de la tiranía. Y no solamente bloquean los envíos dirigidos a los familiares de los presos, están incluso robándose ese dinero. Tenemos un caso bastante lamentable que vamos a estar publicando, que es el de la tía del prisionero político Giovanni Sánchez Valenciano, Vladi Valenciano. Por suerte había una equivocación en el apellido y ellos no pueden justificarse de que la mujer cobró, la señora cobró y que ahora se está negando a reconocer que lo hizo. Por suerte y por mala suerte y para mala suerte del régimen, de los oficiales de la policía política y de los funcionarios que, hayan resultado cómplices en la Western Union, en esta agencia de envío de dinero, el segundo apellido de ella estaba mal puesto en el lugar donde se puso en los Estados Unidos. Ella es de apellido Carrión y le habían puesto Chacón. Y acá las reglas, las normas prohíben terminantemente que se le entregue, se le pague el dinero al destinatario, a quien va dirigido, si hay algún dato equivocado. Cuando en los Estados Unidos se quiso arreglar la cuenta, pues dijeron, la agencia dijo ya que el dinero fue cobrado acá y ese dinero se lo cobró alguien, fue la policía política. Y en último caso, un funcionario de la Western que se haya visto, como tantos cubanos, en una situación de hambre y miseria tan lamentable en este momento terrible, que haya querido apropiarse del dinero luego que abrió la cuenta. Pero dudo que haya sido así. No estaría el funcionario de la Western por hambriento y por difícil que sea la situación que esté atravesando, no estaría dispuesto, difícilmente se atrevería a apropiarse de ese dinero sabiendo la consecuencia que ello traería. Solo con la autorización o con una orden de la policía política este tipo de cosas pasan. En la cárcel cubana en este momento hay más de 130 presos políticos reconocidos por diversas organizaciones y hay varios miles más de personas sancionadas por que el régimen creyó de que le eran molestos políticamente y le aplicaron el llamado índice de peligrosidad social predelictiva. De esos más de 130 reconocidos, 39 son prisioneros políticos de la Unión Patriótica de Cuba. En el año 2012, apenas habían transcurrido 8 meses de que la Unión Patriótica de Cuba hubiese nacido, hubiésemos fundado a nuestra estructura prodemocrática, la policía política me detuvo. A pocos días acababa de irse de Cuba el Papa Benedicto XVI y estuve un mes encerrado, 27 días, si mal no recuerdo, 27 o 29 días en el centro de tortura que está en las alturas de Versalles, acá en Santiago de Cuba, el reparto Versalles. Y ahí el teniente coronel jefe de la policía política en aquellos momentos, nombrado Alejandro Domínguez Artegui, era el verdugo de la policía política, este órgano represor y mafioso que sostiene a la tiranía con sus acciones terroristas, o el pánico que generan con las torturas, los golpes, los encarcelamientos arbitrarios. Con esto han mantenido paralizadas a muchas personas durante décadas, pero por suerte cada vez son más los que rompen. Vamos con el yugo y con esas cadenas de terror, pánico, miedo que el régimen sobre el cubano ha impuesto y cada día somos más los que luchamos dentro y fuera de Cuba por la libertad, la democracia y el fin de la tiranía. Este señor me dijo en esa ocasión, José Daniel, estamos haciendo un experimento. Estamos viendo si encarcelándote a ti, que podemos
llevarte a prisión por 17 años nuevamente porque tú nos debes, así dijo él textualmente, nos debes 17 años, te habíamos condenado a 25 años en el 2003, en 18 fuimos detenidos el 18 y 19 de marzo y 75 los prisioneros políticos de la Primavera Negra de Cuba. Terminamos con altas sanciones de 28, 27, 26, 25, 20 y otras sanciones bien elevadas. Y me dijo, todavía nos debe 17 años, cumpliste solo 8 años. Vamos a probar si contigo preso acabamos con la organización. Si no nos resulta, entonces vamos a liberarte y vamos a encarcelar a 50 activistas de la UPACO entre coordinadores y activistas. A los 27 o 29 días me liberaron con amenaza de que podían volverme a detener y encarcelar. Pero desde ese momento en adelante empezaron a detener, procesar arbitrariamente, fabricarle falsos delitos a coordinadores y miembros de la UPACO. Y hemos mantenido siempre una cifra entre los 30 y 45 activistas en prisión. Hasta 50 hemos tenido. Incluso hemos pasado en algunos momentos de 50 activistas en prisión. La cifra ha estado generalmente entre los 40 y 50. En este momento tenemos 39 activistas, coordinadores, miembros de nuestra organización en las cárceles cubanas o en prisión domiciliaria. En mi caso, como dije, apenas me liberaron de ese antro de maldad y terror que es la prisión de ahora, no voy a cumplir con ninguna norma y solo le dejo una opción: o me encarcelan nuevamente o tienen que soportar de que mi modesto activismo sea cada vez más fuerte y dinámico por toda Cuba a favor de la libertad y la democracia junto a muchos hermanos de la UNPACO y de otras organizaciones. Y nuestra meta es una: liberar, democratizar a Cuba, traer libertad, bienestar a nuestra nación, tumbar la tiranía. Esa es nuestra gran meta. Hay una situación bastante difícil con la mayoría de nuestros presos, como hemos venido diciendo, pero tenemos casos que quiero resumir. Tengo aquí un rápido resumen que fui haciendo en base a apuntes de conversaciones que hemos tenido con diversos presos políticos en las últimas 72 horas y también con presos disidentes, presos comunes, presos por la llamada peligrosidad social predelictiva, que en el fondo están en prisión por su postura crítica con el sistema. Y las características de los penales en estos momentos son las siguientes: más hacinamiento que nunca, más hambre, más miseria que nunca, más, es decir, la alimentación es peor que nunca, la asistencia médica también. En los penales donde han dado mascarillas o nasobuco de tela son bien deficientes, una sola capa, se ha demostrado de que no son seguras para evitar que entre o salga el virus. Cuando van a lavar este nasobuco tienen que quedarse sin nasobuco y tienen que andar sin él mientras se les seca. A veces o muchas veces no pueden ni lavarlo siquiera con jabón porque no tienen producto para el aseo, no tienen ni con qué bañarse muchos presos porque el caso jabón que le dan en el penal no dura, por mucho que le ahorre, no dura 10 días. El más ahorrativo quizás lo puede llevar a 2 semanas, pero el resto del tiempo no tendría jabón. Y como en muchas prisiones hace ya casi un mes no le permiten ni siquiera entrar provisiones y productos de aseo, aunque ya están permitiendo, por lo menos han autorizado que a partir de la próxima semana en algunas prisiones van a permitir que los familiares lleven estos productos porque se dieron cuenta que se le va a morir un número elevadísimo de presos si los familiares no llevan los productos alimenticios que mantienen con vida a los presos. Las poblaciones, es decir, la alimentación en los penales cubanos, la población penal, si viviese solo de los alimentos que da el Ministerio del Interior, los muertos serían superiores a los campos de concentración nazi y las características físicas y la desnutrición, sería una cuestión que pondría los pelos de punta a muchas personas. Hemos hablado con presos en prisiones como la prisión provincial de Guantánamo, la prisión provincial de Las Tunas, Boniato aquí en Santiago de Cuba, la prisión de Quibicán, la prisión de Guanajal en Santa Clara. Hemos hablado y hemos sabido de situaciones con presos en campos de trabajo forzado en Sandino, Pinar del Río, y también con la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río y con la prisión Ahuica en Matanzas. Y todas tienen similares características, similares condiciones en cuanto a cómo los presos sobreviven en estos momentos. Hay
una marcada intención del régimen de ocultar cualquier contagio de coronavirus, de casos de coronavirus en los penales, y eso es muy peligroso que o lo oculten porque posiblemente, por desgracia, cuando sepamos lo que está pasando, porque están muriendo muchos presos por el hacinamiento y las pésimas condiciones y las nulas medidas efectivas, ¿no?, para combatir los contagios y combatir la enfermedad. Nuestros presos, lo que llaman y dan información, están siendo trasladados a lugares muy distantes, como es el caso de Eider Frometa Allen, que fue trasladado desde Guantánamo, su provincia natal, hasta Kilo 8 en Camagüey, una prisión de máximo rigor conocida como Se me perdió la llave o la 26, donde las condiciones y el rigor contra el preso son excesivos, son hasta demenciales. Allí vi en los 3 años que tuve en dicha prisión, vi cómo asesinaban a 2 presos comunes de Cienfuegos, más de 30 guardias le abrían el cráneo, así como lo estoy diciendo, sin exagerar en lo más mínimo, más bien quizás minimizando la magnitud de tan grave crimen, sin proponérmelo. Le abrieron el cráneo a Mauri Medina Puy y a Carlos Rafael Labrada Ose, no se me olvida, porque ese crimen ocurrió el día en que yo cumplía precisamente 37 años de edad. Ese día, a las 7 de la noche aproximadamente, los guardias, a golpes de barras metálicas, lo que llamamos acá cabilla y que se usa para la construcción, bates, palos de marabú, le abrían la cabeza y la masa encefálica, los sesos corrían por aquel pasillo del destacamento 7 de la prisión especial o de máximo rigor Kilo 8 o Se me perdió la llave, la 26 en Santiago de Cuba. Este es uno de los tantos hechos criminales que vi, presencié, sufrí en buena medida en este lugar, y como otros muchos crímenes que luego podemos hacer una directa para hablar de verdad de lo que es horrible, es horroroso, es tenebroso, solo escuchar, ¿no?, estas cosas ocurridas durante años en las cárceles del régimen castrocomunista. Por desgracia van a seguir encarcelando activistas hasta tanto no pongamos fin a la tiranía, hasta tanto no logremos que el pueblo se levante y ponga fin a tan despiadado e inhumano régimen. Vamos a seguir viendo cómo encarcelan a nuestros hermanos de lucha, y estamos viendo cómo están multando activistas, periodistas independientes y a muchas personas de la sociedad civil e incluso ciudadanos que no están, no militan en ninguna organización, que simplemente han querido subir a las redes sociales, a Facebook principalmente, imágenes de lo que está aconteciendo a Cuba en estos momentos de incremento del hambre, la miseria, la represión, la parálisis en cuanto a transporte y la crisis general en que el castrocomunismo ha hundido a la nación, que ahora se agrava con la cuestión de la pandemia de coronavirus y las poco inteligentes medidas que el régimen viene tomando. Están multando, y luego de estas multas sabemos que quien se niega a pagar la multa termina en prisión. Esa es la terrible situación que tenemos. La estamos denunciando, pero no solamente denunciando, estaremos combatiéndola, estaremos luchando. Esto va a producir muchas más detenciones, repito, muchos más encarcelamientos arbitrarios, pero recordaba, y con ello concluyo y te cedo la palabra, estas ideas que estoy compartiendo con quienes nos siguen. Estando en la prisión de Camagüey, cayó en mis manos por casualidad el libro, la novela titulada La cárcel, de el colombiano Jesús Zárate, que anoté por acá su segundo apellido, Moreno. Este señor nació en 1915 y murió en 1967, pero ya póstumamente, es decir, luego de que él había fallecido, fue premiado, obtuvo el Premio Planeta, que es un importante premio Planeta de novela. Lo obtuvo en el año 1972. Estamos hablando de casi 5 años después de que había fallecido. Y esta novela, La cárcel, me resultó muy interesante. Y uno de los personajes, no recuerdo si era el mismo personaje principal, que si mal no recuerdo se nombraba Antón Castán, o un personaje muy singular de la novela nombrado Mr. Alba. Uno de ellos, no recuerdo cuál, en un momento conversando en la prisión, termina diciendo que allí en la prisión había llegado a la conclusión de que la libertad, es decir, empiezan a filosofar, empiezan a intercambiar sobre qué cosa era en realidad la libertad. Y citaron a Unamuno, al escritor español, citaban a Epicteto, un filósofo
griego, citaron a Cervantes, y para cada una de estas personalidades que ellos iban citando, la libertad representaba algo. Por ejemplo, para Unamuno la libertad era el azar, la suerte. Para Epicteto era la sabiduría, y así ellos iban hablando de esto hasta que uno de ellos dice, pero yo, disculpen, pero yo aquí, en este lugar, en la cárcel, he llegado a la conclusión de que la libertad es la cárcel. Y yo estaba precisamente en una tenebrosa celda, la número 19, ahora también tenía la celda número 19 en Aguadores. Estaba en la celda 19 del régimen de máxima severidad de Camagüey, destacamento 9. Y había visto ya cómo se ahorcaban varios reos comunes en mi entorno, desesperados, recurrían al suicidio. Y había visto, ya había sentido el olor a sangre derramada por todo aquel pasillo que no podía ver. Yo no podía ver más que unos pocos metros de frente a mí, porque no tenía posibilidad de mirar hacia los lados, solo un pedazo de pasillo y otra pared que me impedía ver hasta el exterior. Y una vez, entre tantas veces, luego me acostumbré, sentí tal hedor fuerte, un olor desagradable, fuerte. Y cuando pude averiguar de qué se trataba, cuando pasó el recluso que repartía los pésimos alimentos del penal, que en aquel momento principalmente eran pata y panza de ganado mayor en estado de descomposición, verde, y con un hedor terrible, y tenían los reclusos que comerlo, si no podían perecer por mala nutrición, por desnutrición. Y al sentir aquel olor y averiguar, me dijo el que repartía los alimentos, es que 4 se abrieron las venas y están compitiendo a ver quién se desangra primero. Y la sangre está corriendo por el pasillo. Esas son las imágenes, las escenas dantescas, infernales que se viven en las prisiones cubanas. Y ahí es donde lleva la tiranía a nuestros presos políticos para rendirlos, para quebrantar su voluntad en la medida que ataca a su familia, persigue, acosa, golpea, detiene y le hace todo tipo de cosas desagradables, duras, difíciles, torturantes a presos y familias para evitar que el pueblo se suma, a aterrorizar a la nación para evitar que el pueblo se suma y ponga fin a la tiranía. Cuando leí ese pasaje de la novela La cárcel, me dije, esta gente está loco. El autor, Jesús Zárate, está loco al decir que la libertad es la cárcel. Pero luego me puse a reflexionar, porque nada mejor que la prisión, cuando nos hacen ese grave daño de encarcelarnos y torturarnos en tales condiciones, siempre hay aspectos positivos, y uno de los aspectos positivos es que tienes todo el tiempo del mundo para pensar en tu confinamiento en solitario, en tu aislamiento total del mundo. Y eso entonces hace que tu mente sea mucho, digamos, más creativa, más prolija a la hora de idear, analizar muchas cosas que fuera de la prisión, por tantas ocupaciones, tantas labores, y más cuando estás envuelto en la vorágine misma de nuestra lucha necesaria y justa, no puedes profundizar en esas cosas. Allí profundiza, y llegué a la conclusión y me dije, he sentido en muchos momentos el temor de que estoy a punto de morir. He sentido en muchas situaciones la tensión extrema de que me va quedando poco porque la tiranía está haciendo todo lo posible para quitarme la vida. Y profundizando en ese análisis, llegué a la conclusión de que Jesús Zárate tenía razón, porque llegué a decirme, antes de encontrarme en tal situación tan crítica y lamentable, temía a muchas cosas más. Ya el único temor que me queda es que me quiten la vida en cualquier momento, porque me torturan constantemente, me hacen la vida imposible todo el tiempo. Por lo tanto, ya no debo temerle a lo que me amenazaban con ello. Ya me lo están haciendo y tengo que resistir. No me queda más remedio que resistir, porque ya no es te voy a hacer que estoy haciendo. Y me dije, lo único que le queda a la tiranía es matarme. Y como nos vamos a morir de toda manera, tarde o temprano, prefiero morirme luchando a morirme de otra manera, a morir de enfermedad, que a todos nos va a tocar de alguna manera, a morirme en un accidente. Así que creo que en verdad me siento muy libre en este momento, aunque me estén sometiendo a situaciones extremas. ¿Y por qué esta reflexión? Porque sé de muchos hermanos que en prisión, en estos momentos, en medio del rigor, del terrible peligro que corren sus vidas, mantienen una postura firme, valiente, digna, y están dispuestos a continuar luchando
aunque en ello le vaya la vida, aunque continúen torturándole. Y ese es el caso de Noelén Ayala. Toda esta introducción para resumir el caso de Noelén Ayala García, que ya le han impuesto una tras otra 3 o 4 sanciones, si mal no recuerdo son 3, pueden ser hasta 4, desde que fue encarcelado en marzo de 2015. Ya está sobre los 5 años en prisión y todavía le resta por cumplir, a partir del día 21 de enero, le resta por cumplir 6 años y medio, porque recientemente lo volvieron a condenar por gritar en el penal abajo Díaz-Canel. Y me decía ayer, cuando logró hablar conmigo, después que me explicaba su crítico estado de salud, con una serie de padecimientos que voy a resumir, tomé unos apuntes aquí de sus padecimientos. Tiene problemas de sangramiento hemorroidal, tiene problemas, vamos a precisar acá, tiene problemas de fuertes dolores en la región abdominal, tiene problemas de constipación, tiene, es decir, sobre todo los fuertes dolores abdominales que está sufriendo y el sangramiento por problemas de hemorroides internas. Y no recibe ni la alimentación adecuada, ni la atención médica adecuada, y ha estado confinado en celda de castigo. Se ha declarado en huelga de hambre en varias ocasiones, lo que ha afectado aún más la salud, encima de todas las condiciones difíciles, complejas, hostiles a que le someten. La huelga de hambre, que es el recurso extremo al que recurre un preso para defender su dignidad, han afectado también muchísimo su salud. Y ayer me decía, saludan a todos los hermanos de lucha dentro y fuera de Cuba y díganle que me tendrá que matar la tiranía, pero que no me voy a rendir. Con ello resumo esta larga exposición de la situación de nuestros hermanos. Amel, y te cedo la palabra, que sé que tienen muchas cosas todavía que aportar y reflexiones que compartir con todos. Sí, hermano, muy válida y esclarecedora tus palabras, ¿no? Todo lo que has podido constatar a través de los contactos que ya mantienes con los presos directamente. Para quien no lo sepa, la sede de la Unión Patriótica de Cuba es un centro de receptación constante de llamadas telefónicas de presos políticos y no políticos, presos de todas las prisiones de Cuba. Nosotros en el canal siempre en el mes tenemos varias publicaciones de llamadas que luego editamos, ¿no? Y convertimos en audiovisuales de presos denunciando toda la situación que se vive en las prisiones. Hemos en ocasiones, a través de las denuncias que subimos al canal, hemos salvado, digamos, la vida de algún preso, hemos mejorado la situación, al menos temporalmente, de algún centro penitenciario, y por eso es muy bueno y es un llamado que hacemos a las personas en las redes sociales. Por eso es muy bueno promover, ¿no? Darle visibilidad, compartir estas denuncias, porque son seres humanos, son cubanos igual que nosotros y están pasando por horrores. A veces muchos no tienen el mismo acompañamiento mediático, pero les aseguro que como seres humanos tienen la misma capacidad de sentir, de sufrir, de echar de menos a la familia, siempre cuando estamos nosotros, los que no estamos presos, los que estamos fuera de Cuba también, siempre es bueno, y los que tenemos vocación de patria, ¿no? Es bueno pensar siempre que cuando nosotros comemos, esos hermanos comen una limitada cuota muy mal elaborada de comida, que cuando nosotros tenemos capacidad de agua para tomar y para bañarnos y para limpiar la casa, el cuarto, lo que sea, pues ellos no tienen, la tienen muy, muy limitada. Que cuando nosotros gozamos del calor humano, ante difíciles situaciones, del acompañamiento físico, ¿no? y mental, moral de la familia, pues estas personas se encuentran allí solas. Y eso es constantemente, como bien dice José Daniel, solamente la Unión Patriótica de Cuba, desde que se fundó, ha habido prácticamente un número entre 40 y 50 y hasta 55 he contado
presos políticos de manera sistemática. Y es bueno siempre que antes de emitir cualquier opinión sobre la lucha, sobre los activistas, porque somos seres humanos y cometemos errores y demás, pero siempre que se sepa, y sobre las organizaciones, sobre las damas de blanco, siempre que se sepa de que en la oposición cubana hay mucho sufrimiento, mucho sufrimiento, hay muchas personas ahora mismo que le están pasando bien mal. Entonces, quería decir que José Daniel, en todo lo que ha descrito, ¿no? Y que es constante, ahora las condiciones van a ser peores, porque cuando la situación está medianamente regular en la calle, en la prisión está difícil. Imagínense ahora cuando la situación está peor, cuando se agrava cada día más en las calles, como ahí vemos a José Daniel poniendo algunos carteles de algunas campañas, algunos hashtags con respecto a los presos. Cuando la situación está muy mal en la calle, pues en la prisión está doblemente peor. Y esta situación de falta de habituallamiento, de agua potable, de alimento, de atención médica, esta situación de falta de humanidad en las prisiones, pues contrasta, ¿no? con un reporte que hicieron en la televisión cubana el día 28 de marzo. 28 de marzo, cuando surgió esta situación de exigir la libertad de los presos, de los presos políticos, cuando empezaron los papagayos del régimen a exigir el levantamiento del embargo, pues muchas personas de manera lógica, ¿no?, coherente, exigieron que el régimen debía exigir, es decir, liberar ante la pandemia a los presos políticos, que son presos inocentes, y el régimen sacó un video de las prisiones que es todo una manipulación de la realidad, como José Daniel ha dejado expuesto, pues el que ve ese video prefiere estar preso que estar en la calle. Y en el video entrevistaron, esto fue en el noticiero de las 8 de la noche, al coronel Abelardo Jiménez González. No sé si sale ahí en cámara. Sí, se ve bien. Este señor y es director de establecimientos penitenciarios en Cuba, y al doctor Miguel Ángel Vales, jefe de servicios médicos de establecimientos penitenciarios. Mírenlo acá. Este señor debe ser jefe de los veterinarios, y que me disculpen los veterinarios, que son personas muy profesionales, ¿no? Pero les aseguro que atienden mejor a los animales, los veterinarios, de lo que atienden estos médicos, del cual este señor es jefe, a los presos. Totalmente. Son situaciones en la prisión, cantidad de contar, personas que han muerto de un ataque respiratorio, personas que mueren de un infarto, personas que mueren en situaciones que pueden ser salvadas, pero el desprecio, la indiferencia con que estas personas tratan a los reclusos, pues hacen de que anualmente hayan decenas de presos que fallecen por falta de una atención médica oportuna. Y como les decía, el 28 de marzo hicieron un programa tremendo, parecía talmente que la prisión era un hotel, y eso no es lo que dicen los reclusos vía telefónica mes tras mes a la Unión Patriótica de Cuba. José Daniel, entre los carteles que ponía ahora, hace un momento, mencionaba el de la campaña Yo los quiero libres. Es una campaña promovida por, entre otras organizaciones y decenas de activistas, la Academia Julio Machado, y ellos, es una campaña encaminada a exigir la libertad de los presos, de todos los presos políticos cubanos. Por otro lado, mencionar a presos como Silverio Portal, a Misael Díaz Paseiro, a Enrique Santos Caballero, a la dama de blanco Marta Sánchez, Aymara, ya ahorita tú te referías a ella. Son, entre muchos otros, personas inocentes que ahora mismo se encuentran encarcelados
y que deberían estar junto a sus familiares, más aún en un tiempo como este, en un tiempo de pandemia, y pues la dictadura no los libera aún. Exigimos su libertad. José Daniel, ya casi estamos, no, todavía nos quedan unos 15 minutos. Tenemos 15 minutos todavía, sí. Sí. Hablando también sobre la situación de la liberación de algunos presos que durante el último mes o los últimos 2 meses han liberado a varios, en general, pues por cumplimiento total de la sanción. En otras ocasiones no, pero nuestra organización siempre ha dicho al respecto de esto, de que la liberación de un preso político tiene verdadero sentido cuando este preso es liberado para que se le permita participar, hacer uso de sus derechos y participar en la vida política de su nación y no ser hostigado, perseguido, reprimido por esto. Porque sí, nos alegramos mucho cuando un preso es liberado desde el punto de vista humanitario, porque va a estar junto a su familia, pero solo un tiempo que nadie sabe. Realmente, como fue tu caso, como ha sido el caso de Isaín López Luna, de Michael Herrera Bones y de muchos otros, son personas que al ser liberadas solamente dejan un puesto vacío para que lo llene un compañero o para que lo llene él mismo en un futuro. Mientras haya dictadura en Cuba, existirá presidio político. Por eso, con tanta fuerza como exigimos la libertad de los presos políticos, debemos exigir el fin de la dictadura. Sí, es una situación sin duda que debemos tener presente en todo momento y una lucha en la cual no podemos descansar un instante. Cuando mencionaba Jamel, la propaganda esta de la televisión del régimen para mostrar sus prisiones como escuelas, como hoteles, me acordé de inmediato de la película El niño del pijama de raya, una película bastante fuerte y conmovedora de tiempos de la Alemania nazi, un jefe de un campo de concentración nazi que su niño termina teniendo muy buena amistad con un niño judío prisionero del campo de concentración y empieza a meterse dentro del campo de concentración a jugar con el niño prisionero y termina en la cámara de gas. El niño del jefe del campo de concentración termina en la cámara de gas donde daban muerte a los prisioneros judíos. Pero me acordé de la película no por esa cuestión tan dramática, me acordé porque hay una escena en que el jefe del campo de concentración le está pasando a otros militares nazis un video de propaganda nazi sobre los campos de concentración, que viese aquel video, no le quedaba otro deseo que ir a un campo de concentración para ser reeducado. Allí todo estaba también, según la propaganda nazi, tenían buena alimentación, buena atención médica, hacían deporte, los educaban, los reeducaban porque eran personas necesitadas de reeducación. Y esa es la misma filosofía que en buena medida mueve a los comunistas cubanos, a los Castro comunistas, y las mentiras, la propaganda falsa que ellos mueven hoy en Cuba en el siglo XXI, en el 2020, es muy similar a aquella propaganda de los nazis, cuyo ministro de propaganda, Goebbels, decía que mentir constantemente, repetir una mentira tantas veces, termina convirtiéndose en verdad. Luego el Mundo García se escandalizaba cuando tú comparabas la dictadura cubana con la dictadura fascista. Exactamente, porque es que se parecen tanto que los que defienden la tiranía se molestan, se alteran, se ponen furiosos. José Daniel, así hacían cuando el UMA, recuerdo que en el libro 100 horas con Fidel, que lo leí hace años, él mencionaba que los campos de concentración, los campamentos estos de la UMA se hacían con el objetivo de subirle la moral a personas que socialmente no estaban involucradas en un proceso histórico tan relevante que estaba viviendo el país,
y que ese era el objetivo único, que a través del trabajo, que esas personas se sintiesen integradas y que subiesen su moral al verse aportar a un proceso tan bello como fue la revolución ese entonces. Es decir, el que leía aquello, pues, como te decía, da deseo de irse a prisión. Sí, por supuesto, uno dice, si esto funciona tan bien y te hacen tanto bien cuando te encierran en dichos lugares, yo quiero ir para allá, porque como la situación que nos obligan a vivir en nuestros pueblos, en nuestros campos, en nuestras ciudades es tan desagradable, ante esa propaganda, si uno no conociese el trasfondo real que hay detrás de esas mentiras, obvio que la inmensa mayoría de los cubanos dirían, oye, antes que vivir en mi barrio insalubre, antes que pasar el hambre que paso diariamente en mi pueblito, en mi barrio, en el campo, en la ciudad, pues que me encierren, que me lleven a uno de esos centros que hay tanta higiene, hay tanta limpieza, tanta pulcritud y encima los alimentan también, los cuidan, los protegen y los atienden de maravilla. Es una cuestión totalmente de locos. Haciendo una reflexión de estas informaciones, ¿no?, que da la televisión, los medios de prensa en Cuba, oficialistas, pues se pudiese decir de que en base a lo que ellos publican es mejor estar preso en Cuba que vivir en Estados Unidos en tiempo de coronavirus. Sin duda, sin duda, sin duda. Sí. Oye, quería compartir contigo otro detalle. Hemos perdido, mencionaba a Santiago Abel Más Hernández, lo perdimos en prisión, perdimos a Wilman Villar Mendoza en 8 años y casi 9 ya que vamos a cumplir el 24 de agosto. Hemos tenido más de 250 activistas en prisión, miles de detenciones arbitrarias, centenares de golpizas han recibido nuestros activistas, torturas de todo tipo, 2 muertos, repito, Wilman Villar Mendoza el 19 de enero de 2012, después de una larga huelga de hambre y de tortura, como desnudarlo, mantenerlo desnudo y echarle agua fría encima en medio de frías noches invernales. Adquirió una neumonía y terminó muriendo en el Hospital General Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, acá en Santiago de Cuba. Es decir, que todavía tenemos que hacer mucho en cuanto a pagar por la libertad de una nación, pero nuestra organización, nuestra gente, nuestra familia, y mi familia, tu familia, la de Ovidio, la de Cervantes, la de Saqueo, la de centenares de activistas y coordinadores nuestros a lo largo y ancho del país vienen pagando un altísimo costo por defender los derechos humanos, por defender la libertad de nuestro pueblo. Dije los otros días que cuando comenzamos la campaña que nuestros presos políticos y sus familiares nos necesitan hoy más que nunca. Decía también que los presos políticos y sus familias, por supuesto, unos más comprometidos, otros menos, pero en sentido general todos pagan el más alto costo que se paga diariamente en esta necesaria difícil. Perdimos después de una caída, después de que agentes de la seguridad del Estado le mandasen a tirar de un vehículo en movimiento y se produjese un fuerte golpe en la cabeza. Tuvimos la muerte también de Araceli Tur, que murió de un cáncer, pero que venía atravesando por fuertes dolores, torturantes dolores por la fractura que nunca sanó, que le produjo un esbirro de la Policía Nacional por órdenes de la policía política. Le dieron con una tonfa, con una porra sobre la mano y le fracturaron varios dedos y nunca se curó. Y como eso tenemos heridos. Sí, pero ese día le dieron una golpiza además del dedo, le dieron una golpiza. Exacto, tenemos activistas que han recibido machetazos, todo por órdenes de la policía política. Manuel Martínez recibió un machetazo en una ocasión, Goar Cruz Zamora, otros han recibido puñaladas, heridas de punzones como Aníbal Riviao, Figueredo, y la lista es muy larga de los que han sufrido heridas. Y hay incluso probados intentos de asesinato contra varios coordinadores activistas, contra mi persona, incluso 3 confesiones de personas que dejaron bien claro cómo la policía política les presionó, los llevó a una situación límite y le ofreció incluso pagarle un salario de por vida
a uno para que me apuñalase, a otro para que me envenenase, a otra para que me echase un polvo que nunca le dijeron qué cosa era en la comida. Tenemos casos de infecciones por estafilococo muy sospechosas e incluso tenemos al sospechoso de haberla introducido. Dime si seguimos en línea porque tuve un accidente y no sé si me escuchas. Yo te escucho, pero la imagen se paralizó un momento. Vamos entonces, como casi ya estamos concluyendo, vamos a ver si podemos. Ahora Ya. sí nos vemos. Ahora Ya. sí. Ahora nos vemos. Sí, hubo un accidente ahí, se cerró la pantalla por razones ajenas a mi voluntad. Y entonces te decía que ese pago por la libertad, que viene siendo altísimo para muchas familias y muchos activistas nuestros, es todavía poco, porque la libertad, como decía Martí, cuesta bien cara. Y o uno se resigna a vivir sin ella, o uno se resigna a ver cómo todo un pueblo sufre la más penosa esclavitud, o uno se levanta y se compromete a luchar y lo arriesga todo con tal de ver a su patria, a su pueblo, a su gente, a su familia y a uno mismo libre y con una vida verdaderamente digna. Voy cerrando y te cedo la palabra para que tú concluyas con un pasaje de la carta a los hebreos que lo voy a estar convirtiendo en consigna. Lo voy a estar convirtiendo en consigna porque es muy necesario tenerlo siempre presente y es aquel versículo de la carta a los hebreos que dicen: acuérdense de los presos como si ustedes estuviesen con ellos en la cárcel. Es la mejor manera de tenerlos siempre presente y de saber que están pagando el más alto costo en la lucha por la libertad. En una oración, el régimen la policía política está trayendo gente de otros barrios porque en el nuestro muy pocos participan de este show, de este espectáculo, de este teatro que consiste en agradecerle a los médicos que se sacrifican y que tienen nuestra aprobación, nuestra admiración y respeto porque pasan hambre, necesidades, miseria de todo tipo. El régimen los explota, los usa, los mal usa, no les cuida, no les garantiza verdaderas medidas de protección ante la pandemia del coronavirus, nunca lo han protegido debidamente. Y entonces en horas de la noche, a la misma hora del cacerolazo, en muchas partes también sacan o traen agentes del régimen, unos poquitos, para aplaudir y gritar alguna consigna. Últimamente, en los 2 últimos días, no están gritando la consigna. Y cierro diciéndole a la tiranía que no es aplauso hipócrita lo que necesitan los médicos. Los médicos lo que necesitan es salario justo, verdadera atención, verdadero reconocimiento a sus esfuerzos y no que lo estén explotando dentro de Cuba y que lo manden también como mano de obra esclava a trabajar a otras latitudes para el régimen enriquecer sus cuentas, para que la nomenclatura, los generales, los ministros, su familia, se den esa vida de millonario, esos lujos que se dan, que todos sabemos que a menudo hay escándalos en las redes sociales por la buena vida que se dan a costa del sacrificio de médicos y de todos los profesionales y trabajadores cubanos. Ellos lo que necesitan es respeto a su dignidad como seres humanos, buenos salarios y verdaderas atenciones y verdaderas condiciones de trabajo que por desgracia no tienen. Te cedo la palabra, que estamos llegando a la hora que habíamos acordado estaríamos transmitiendo. 1 minuto y 1 segundo. Bueno, siempre para agradecer. Tiene licencia, tiene mi voto. Somos 2 votos, te puede pasar con un tiempo prudencial. No, ya. Así que no hay problema. Solo para agradecer, son muchas personas, ¿no? Que pudiésemos hablar del gran sacrificio que han realizado por la patria. Ahora, acá mirando algunos mensajes, tú ahí no puedes ver los mensajes, creo. No puedo verlo. Veo a varios hermanos de Palmarito de Cauto, que quiero decir, para mí es el poblado más reprimido de toda Cuba. Sin duda lo que han pasado nuestros activistas allí ha sido la debacle con Esbirro como Pagán y como muchos otros que pues han experimentado hasta un grupo opositor cubano puede soportar represión. Y aquí veo a varios de estos hermanos y pues ellos también la han tenido bastante difícil allí. El último preso político de entre ellos es Luis Ángel Leiva Domínguez, que es un joven, recientemente se convirtió en papá, es decir, él fue llevado a prisión y su hijo o hija, no recuerdo ahora, pues está de meses, no sé si tendrá ya 4 meses. Y desde acá un fraternal abrazo
y aliento a la familia de Luis Ángel Leiva Domínguez y a todos los activistas de Palmarito de Cauto que ni en Cuba ni en el exilio jamás se han olvidado de la lucha por la libertad y la democracia de Cuba. Pues nada, esta ha sido la directa. José, 1 hora, hemos sido bastante buenos con el tiempo, espero que vayamos mejorando, pero ha sido la situación, la triste y lamentable situación que están viviendo nuestros presos, el tema central de esta directa. Pues ya veremos la próxima de qué va y si tenemos a otros invitados. Buenas noches para todos y que vayan con Dios, que hay que pedir mucho a Dios en estos tiempos de crisis donde pues se ven muy pocas soluciones a la mano, ¿no? A corto plazo. Sin duda. Así que un fuerte abrazo a todos nuestros amigos y hermanos de lucha.